Bueno, vamos a ampliar esta información que acabamos de compartir con ustedes. Ya se encuentra con nosotros la doctora Isabel Palacios. Ella viene en representación de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Es un organismo internacional que está siguiendo muy de cerca lo que viene haciendo de vida en realidad respecto de esta lucha frontal contra las drogas. Y hay una cifra que me llama mucho la atención, revisando un poco la publicación que ustedes han presentado. En el año 1998 es cuando se registra alrededor de 51.000 hectáreas de hojas de coca en nuestro país. Luego hay un trabajo que viene haciendo que esto descienda, pero me llama la atención que entre el año 2006 retornamos otra vez a 50.000 hectáreas y en el 2011 se alcanza las 62.500 hectáreas. Es decir, hay un intento inicial por disminuir esa cantidad de hectáreas que habían y sin embargo en los últimos 6-7 años nuevamente superamos todo registro que se tiene al respecto. ¿Qué reflexión les lleva a esto? Miren, en realidad el tema de la promoción, el narcotráfico es quien de alguna manera va promoviendo los cultivos, ¿no? En ese sentido, ellos también están buscando ampliar estas zonas. Sin embargo, podemos ver que hay muchas otras zonas en el país, como por ejemplo en San Martín, en la zona donde sí se ha disminuido tremendamente los cultivos, ¿no? Donde hay actualmente ya casi no hay nada, ¿no? Entonces por eso se denomina el modelo San Martín, donde realmente el cultivo de desarrollo coca, alternativo, la producción alternativa. El desarrollo alternativo está surtiendo efecto, ¿no? Hay cada vez más población que está buscando optar por cultivos lícitos, cultivos alternativos como el cacao, el café, la palma aceitera, ¿no? Son situaciones que van promoviendo en el campesino una economía lícita, van buscando ir dejando la coca para optar por estos productos que de alguna manera son mucho más, traen más salud a la comunidad en general, porque la coca de alguna manera, como está vinculada con el narcotráfico, va generando violencia, va generando situación de bastante inseguridad en la zona, incluso consumo. A eso quería llevar. Si se incrementa en las zonas de sembrío, las hectáreas donde se está produciendo la hoja de coca, probablemente la gran mayoría de estas dedicadas a este ilícito negocio, significa también que en los últimos, al menos según su información, en los últimos 6 años, el consumo de la pasta básica de cocaína se ha incrementado en casi 60%. Eso es a nivel de país, a nivel de Perú. El consumo de pasta básica a lo largo de los años tuvo un consumo mucho más alto en la década de los 90. En esta década, digamos, se ha ido estabilizando, pero nosotros de manera conjunta con Devida hemos querido resaltar este tema de pasta básica porque es una sustancia altamente adictiva, es la más adictiva de las sustancias y por lo tanto también bastante más degenerativa. Entonces estamos poniéndola en el tapete de tal manera que podamos llegar a los decisores de políticas, a la comunidad en general, a los profesionales, de tal manera que se preste más atención a este tema. Ahora, doctora Palacios, y el tema resulta mucho más alarmante incluso porque si se toma en cuenta los resultados de esa cuarta encuesta nacional de consumo de drogas en la población general, incluso la edad de inicio en el consumo de este tipo de drogas en estos últimos 3 años se ha reducido. Antes, en el año 2006, precisa la información, no se iniciaba o se oscilaba el consumo de la pasta básica de cocaína a 14, 15 años y ahora es a los 13 años. Y si usted nos dice que este tipo de droga genera mayor adicción, mayor dependencia, entonces estamos hablando de que el enfoque va por el tema de, como decía la doctora Macías en el informe, ¿no? Rehabilitación y el tema de prevención. Así es, así es. Tenemos que seguir trabajando la comunidad en general, las universidades, los medios de comunicación, seguir promoviendo actitudes sanas en la población. Por ejemplo, un riesgo grande de consumo es el inicio en el uso de drogas legales de temprana edad, ¿no? Y eso está muy marcado en nuestra población. Cigarrillos, alcohol. Claro, cigarrillo y alcohol, los padres promueven a sus hijos pequeños que empiecen a un traguito, que se empiecen a iniciar en el consumo de alcohol. Entonces, esos también van generando riesgos en la población. Y volviendo al tema de pasta básica, en las zonas cocaleras, en las zonas de selva, hay un mayor consumo de pasta básica que en Lima, por ejemplo, que
vemos 1.4%. Más alto que Lima más metropolitana, alto que ¿no? Lima metropolitana. Pero el nivel de densidad poblacional es totalmente abismal, es decir, consumen Claro. muchísimo en esas zonas. Claro, es muchísimo. Y es más, hay niños consumidores. Entonces, ¿y ahora qué esta ocurre con los situación- estratos que consumen este tipo de droga? Claro, por ejemplo, los estratos. Hace algunos años la pasta básica era solamente consumida por estratos de condición socioeconómica C y D. Ahora no, ahora también encontramos que hay consumo en clase A y B. Entonces, esta sustancia que está acá en el Perú al alcance, está de muy fácil disponibilidad, es una sustancia de muy alto riesgo para nuestra población, niños, adolescentes, adultos. Por ejemplo, en población universitaria, hace algunos años no se encontraba pasta básica, sin embargo ahora ya hay presencia de esta sustancia, incluso mucho más en universidades privadas que en universidades públicas. ¿Y es por el acceso y la fácil disponibilidad que tienen de esta droga? La facilidad, factores personales, factores biológicos, hay una carga, uno no conoce la genética que trae, hay una serie de factores familiares, hay factores sociales, hay todo un componente que va predisponiendo a que la persona se vaya involucrando y se vaya quedando vinculada con esta sustancia. Ahora, doctor, háblenos del cuadro clínico que hace someter este tipo de drogas. Sabemos de que genera, pues como usted bien nos señalaba desde un inicio, uno de las dependencias más profundas, ¿no?, a comparación de otro tipo de drogas. ¿Cuál es el Así poco a es. poco? La pasta básica, en realidad lo que ingresa al cuerpo, lo que ingresa al cerebro es cocaína. Pero en el caso de pasta básica, que es una sustancia anterior a la cocaína, esta sustancia no es inhalada, como el caso de la cocaína, sino es fumada. Al ser fumada, esta sustancia ingresa, se volatiza rápidamente e ingresa a los pulmones. El efecto que se produce de los pulmones al cerebro es mucho más rápido que cuando es aspirada por la nariz, como la cocaína. Entonces, al producirse este efecto mucho más rápido, esta llega al cerebro y produce un pico alto de satisfacción, pero inmediatamente se produce una caída. Al producirse esa caída, el sujeto entra en angustia, entra en paranoia, entra en una fase de disforia, lo que le llaman. Entonces, inmediatamente busca otro quete, otro cigarrillo para volver a fumar y para retomar esa fase placentera. Pero inmediatamente cae también esa fase placentera. Entonces, en ese ciclo se va produciendo muy rápidamente la adicción. Y la dependencia es más rápida. Y la dependencia Imagínate. es muy rápida. En semanas, en pocos meses, la dependencia está instaurada. Sabemos que hace 6, 7 años atrás, los menores entre 14 y 15 años de edad ya empezaban a probar pasta básica de cocaína en nuestro país. Estos índices, ¿cómo están respecto de cuándo se inician en el Perú a consumir estas drogas? Esta sustancia se inicia a consumir en el Perú en la década de los 70. Por eso que nosotros, de manera conjunta con Devida, buscamos recopilar la información que estaba un poco dispersa en el país. Ya había información que era adecuada, científica, información no tanto, información no científica. Entonces estaba un poco mezclada estos datos e información de diferentes profesionales, fuentes, de diferentes fuentes. Entonces ahora hemos recopilado, la hemos ordenado y encontramos que todavía hay muchos vacíos, que hay muchos temas todavía por investigar, pero también encontramos que se han logrado avanzar en el tema en algunos aspectos, que ya sabemos lo adictiva que es esta sustancia, que ya conocemos que no solamente se encuentra en estratos de clase media baja, sino también en otros estratos. Y no queremos resaltar también el tema de las consumidoras, de las mujeres consumidoras, en el tema del enfoque de género. ¿No? Por ejemplo, hay muy pocos programas en el país que abordan el tratamiento de las madres dependientes. Por ejemplo, el serio problema que se presenta de la mujer que consume pasta básica u otras ¿Y cuál es el sustancias. índice versus los hombres en nivel de consumo? Sí, los hombres consumen más que las mujeres, digamos de 10 hombres a 3 mujeres que consumen más. Pero ¿qué pasa? Las mujeres que consumen hacen mucho más adicción
en general. Bueno, doctora, todos estos temas, ¿no? Básicamente 4 décadas de historia, actualidad y desafíos de pasta básica de cocaína, no ha sido publicado por las oficinas de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Imaginamos que es un texto de consulta también que va a poder ser incluso revisado por quienes tengan el interés, ¿no? Y acá el libro es, ¿no?, detalladísimo en el tema del comportamiento antisocial, la agresividad, ¿no?, el tiempo de ocio, situación social, opiniones del condicionamiento social. Finales recomendaciones, doctora. Recomendaciones, ¿no?, a la población, a las personas, a la familia que tiene amigos, parientes que están en consumo. Busquen los centros profesionalizados, busquen, hay lugar de escucha en Cedro, hay lugar de Ola Franco en Devida. El Ministerio de Salud ha instaurado más de 100 centros de salud a nivel nacional. La familia a veces se quiere deshacer de su familiar que está en consumo porque no sabe qué hacer, pero les decimos que busquen apoyo profesional. En casi todas las ciudades del país ya hay centros, en los hospitales generales y también en algunos centros de salud. No quisiéramos que se repitan las tragedias que hace algún tiempo nos han enlutado al país con algunas comunidades o algunos centros de tratamiento no profesionalizados, y nosotros instamos a que este tema, el tratamiento de la dependencia, puede ser bien tratada, pero tiene que ser abordada por un equipo de profesionales quienes puedan brindar un real tratamiento. Bien, doctora. Muchísimas gracias a la doctora Isabel Palacios, representante o en representación de la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito, quien nos ha acompañado esta mañana para darnos algunas recomendaciones. Simplemente para finalizar, el alcohol tiene casi 60% también de dependencia, o sea, no solamente la pasta básica es un problema, el alcoholismo también es un problema que ya desarrollaremos en un programa más adelante aquí en nuestro Claro, todas las adicciones en sí, ¿no? Aquí lo importante es el trabajo con la prevención, así que padre de familia converse con su hijo. Exactamente, converse y den afecto a sus hijos. Muchas gracias. Muy bien, esta hora de la mañana nos vamos rápidamente y regresamos a la base naval del Callao. Julie Guevara tiene importante información. Julie, adelante. Adelante, Julie. Bueno, Julio, Jennifer.